En este tutorial veremos cómo crear un dragón chino. Antes de empezar a modelar en Marvelous Designer, creamos referencias de la cabeza desde una posición lateral para poder definir y dar forma al diseño. Mediante arrastrar el archivo, introducimos nuestra imagen en la ventana 2D. Empecemos con la boca. Usamos la herramienta de polígono para trazar la silueta de los labios como si estuviesen en la perspectiva lateral. La referencia está en sucio. Lo que nos interesa es tener los bordes laterales lo más paralelos posibles. Usamos la herramienta Editar punto de curva para ajustar la forma. Manteniendo la tecla D, ajustamos los puntos de segmento como si fuesen puntos de curva. Para el paladar, solo trazaremos medio lado. Clic derecho en el segmento del medio y aplicamos desdoblar con edición simétrica. Ajustamos el tamaño. Haz una copia del paladar. Posicionamos nuestros patrones en la ventana 3D. Necesitamos que la parte superior sea más ancha en la base e igual en la punta. Añadimos un punto en el lado del patrón para definir dónde se separa la parte superior de la inferior. Usando costura libre, cosemos las piezas. Los patrones laterales no son suficientemente largos. Se debe tener en cuenta el espacio que ocupa el labio. La longitud a añadir se puede calcular restando la longitud del borde del patrón lateral y la existente longitud de costura. Arreglamos la forma tras extenderlo. Y ajustamos la línea de costura. Realizamos el mismo proceso para el patrón inferior. Duplicamos los patrones y los colocamos en la parte interna posterior a los patrones existentes. Aplicamos reforzar a los patrones para estabilizarlos. Desactivamos la colisión de suelo y la gravedad en el menú de propiedades de simulación. Simulamos. Para el tejido elegimos Trim Fusible Rigid para los patrones superiores e inferior. Añadimos Full Grain Leather para los patrones laterales. Para reforzar los laterales un poco más, vamos a hacer los bordes más puntiagudos. Seleccionamos los patrones de los laterales y activamos Bond. Seleccionamos los valores predeterminados de reforzar, Pocket Bone. Simulamos de nuevo para ver el resultado. Cortamos la estructura de la cabeza hecha en ZBrush. Si observamos cómo se hacen los dragones chinos, podremos ver que la estructura interna es sólida, hecha con papel maché y tablas. Colocamos la boca bajo la cabeza. Ajustamos los patrones de la forma de la cabeza desde una posición cenital. Simulamos de nuevo y arreglamos errores de colisión. Veremos que tengo un ajuste adecuado al tamaño de la cabeza. Usando la herramienta Línea 3D Avatar, podremos ver rápidamente las formas de los patrones. Con la herramienta seleccionada, hacemos las líneas sobre las superficies del avatar. Mantenemos control y clic para hacer las curvas. Diseñamos dónde se encuentran las líneas de costura. Es un proceso muy similar al de la retopología, es preferible abarcar grandes áreas. Luego podemos dividir las partes creadas si fuese necesario. Mantén en mente al realizar esta tarea de crear una buena forma para cubrir el ojo. Los puntos pueden ser editados usando Editar Línea 3D Avatar. Al estar a gusto con el resultado, empezamos a convertir las formas en patrones.
Usando la herramienta aplanar, seleccionamos las áreas y presionamos Enter. Copiamos y usamos reflejado con costura para crear el otro lado de la cabeza. Simulamos. Ajustamos los puntos de segmento y editamos las esquinas para que sean 90 grados. Que tengan una buena transición. Pasemos los patrones de la cabeza a los de la boca. Para los dos patrones frontales buscamos mantener el ángulo de la nariz, por lo que se requieren más patrones. Extendemos la parte inferior de la nariz. Cambiamos a extender y seleccionamos a crear línea interna. Seleccionamos la línea interna y elegimos cortar y coser. Cosemos también el labio. Dibujamos la forma de un triángulo. Cosemos los labios y simulamos. Después de drapearlo, ajustamos la forma del espacio a rellenar. Seleccionamos el ojo y aplicamos desactivar el avatar. Seleccionamos el loop que circunda el ojo. Vemos cuánto de largo es la línea. Puedes ver fácilmente la longitud en el editor de propiedades en la línea de longitud de línea 2D. Usamos elipse para crear un círculo con el diámetro de la línea 2D de antes. Rotamos el patrón hasta que uno de los puntos de segmento del círculo coincida con otro punto de segmento. Aplicamos congelar todos los patrones menos el patrón circular del ojo. Usamos restablecer posicionamiento 3D. Haciendo esto, los puntos de segmento también se alinearán en la ventana 3D, haciendo la costura más sencilla. Usamos línea 3D patrón para trazar la línea exterior del ojo. Convertimos la línea en línea interna. Para limpiar la línea en el plano 2D, buscamos primero optimizar punto de curva para reducir la cantidad de puntos de curva. También editamos los puntos de curva para suavizar su forma. Seleccionamos la línea interna y aplicamos cortar. Borramos los sobrantes de la forma del patrón. Reactivamos la geometría de los ojos. Finalmente usamos pin lazo para adherir el patrón al avatar. Simulamos. Continuamos rellenando la parte trasera de la cabeza. Usamos línea 3D avatar de nuevo para dibujar las formas en la ventana 3D. Convertimos las formas en patrones usando la herramienta aplanar. Cosemos todo. Extendemos la parte inferior. En la ventana 3D trazamos la forma usando línea 3D patrón. Cortamos y borramos los sobrantes. Usando la herramienta editar costura, seleccionamos las costuras que tienen relación con la pieza enfrente. Clic derecho, añadimos punto al inicio del patrón. Podemos usar fácilmente el punto de segmento para encontrar dónde empezar la costura. A continuación definimos la forma de la última pieza. Cosemos todas las piezas entre sí para obtener una forma de círculo.
Buscamos la circunferencia de la parte posterior y creamos un patrón circular. Alisamos la parte superior del círculo. Cosemos todo usando la herramienta Coser en MN. Usamos línea 3D Patrón para definir el posicionamiento de los cuernos. Usa elipse interna para dibujar la forma de la elipse basada en la línea 3D. De nuevo, usamos la visión lateral para trazar la forma de los cuernos. Duplicamos la forma y la cosemos a la elipse. Aumenta el valor de la presión para inflar. Aplicamos reforzar para dar más solidez a la forma. Hemos terminado de crear las formas base de la cabeza. Ahora crearemos algunos detalles para decorar la cabeza del dragón. Empecemos por la lengua. Usamos la mandíbula para dibujar la lengua. Solo necesita dibujar la mitad de la forma y luego desdoblar. Desde el lateral creamos las curvaturas de la lengua. Creamos relaciones de costura y simulamos. Podemos usar Bond nuevo para fortalecer el lado y que mantenga la curva. Crea un rectángulo basado en la forma de la lengua y cosa la lengua en la boca. Para los adornos laterales, de nuevo es mejor hacer sus formas en la ventana 2D. Usamos la curvatura de la boca para saber cuánta es la curvatura hasta el final. Coser a la esquina de la boca. Repetimos este proceso para las otras piezas. No es lo ideal coser demasiadas piezas al mismo extremo, ya que cada patrón tiene su propio grosor. Para ayudar a colocar los planos se necesita una tira intermedia. Modele las piezas de la tira basándose en la longitud del borde del lado de la boca. Desplazar a lo largo de la curva y hacer dos líneas intermedias en el medio. Cosemos las tiras en los lados de la boca. Clic derecho y elegimos superponer encima para posicionar rápidamente en el espacio 3D. Repetimos este proceso para las piezas internas. Copiamos los patrones de los labios y los posicionamos en el exterior. Desplazamos la línea externa del patrón para aumentar los bordes. Cosemos la línea interna al lateral de las tiras. Y cosemos el lado del patrón a la línea interna de la tira. La capa exterior de la pieza lateral es creada usando este mismo proceso. Voy a acelerar el proceso para que podáis ver cómo aplicamos lo dicho.
Para los cuernos, queremos que tenga un efecto de envoltura como la seda. Seleccionamos los patrones, clic derecho y elegimos clonar capa encima. Aumenta el encogimiento de la trama y la urdimbre para inflar el patrón. Asignamos el tejido Silk Reducimos el valor de encogimiento para reducir la cantidad de arrugas. Cambiamos el color de tejido a oro y cambiamos el tipo de material a tejido seda satén. Tracemos la forma de las cejas. Y lo cosemos al párpado. Para el parche puente de la nariz, vamos a usar línea 3D patrón para dibujar una forma. Convertimos a la línea interna. Arreglamos la trayectoria de la línea en la ventana 2D. Usamos trazar para cambiarlo a una pieza de patrón. Usamos superponer encima para desplegarlo en la ventana 3D. La bola en el interior tiene un patrón de bola de playa, con una tela más rígida como el cuero asignado. Y cambiando el tipo de material a metálico, usamos la herramienta de alfiler para vincular la bola en el centro de la lengua. También se puede aplicar alfiler abajo de la lengua con la mandíbula. Démosle a la parte inferior de la boca presión negativa para que se curven en la dirección contraria. Finalmente modelamos la barba. Desplazamos el extremo más bajo del patrón para crear líneas internas. Modelamos algunas tiras. Y cosemos a las líneas internas.